Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa dónde se encuentren, lo importante es que estén viendo este video y que estén asimilando lo que aparezca en este video. No es por mi cara, sino que por el mensaje del Señor. ¿Sí? Me he demorado un poco en poner al aire este mensaje, pero bueno, han habido problemas logísticos, pero aquí estamos, que es lo importante. ¿Sí? El tema de hoy, el mensaje de hoy lo he titulado ¿Y tú qué dices? Y está justamente basado en el libro de Juan. Pero empecemos con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, aquí estamos nuevamente, Señor, dando tu mensaje, siendo tu instrumento, Señor, para todos aquellos que te están escuchando y viendo, Señor, a través de este canal de YouTube, el cual te lo encomiendo. Haz que este mensaje fluya, bendito Dios, y seas tú el que esté hablando a través mío, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, me adelanté en el libro de Juan. Claro, nos estamos basando en el libro de Juan, Juan 8 del 1 al 10. ¿Qué dice? Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ok, según, esa es la nueva traducción viviente, según la Reina Valera del 60, el versículo 6, donde estaba escribiendo en el polvo, se lee así, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué le recuerda este concepto de dedo, no? Este dedo de Jesucristo o este dedo de Dios. Bueno, en 4 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparece este dedo de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, aparece justamente en el momento en que están las plagas, ¿no? El momento de las plagas en Egipto, justamente aparece en el libro de Éxodo 8, el 19, el cual dice, es el dedo de Dios. Exclamaron los magos ante el faraón, pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos tal como el Señor había dicho. Es el dedo de Dios que ocasionó justamente esa plaga. También en otro versículo del libro de Éxodo, que en el 31:18 dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Y en el Nuevo Testamento también lo encontramos en el libro de Lucas 11:20, según la Reina Valera del 60, que dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sí, siempre me ha llamado la atención este concepto del dedo de Dios, ¿no? Que escribe con sus dedos, ya sea en piedra o bien en el suelo, pero bueno, esto no es literal, ¿no? Porque sabemos que Dios es espíritu, sino que más que nada se refiere a una especie, metafóricamente hablando, al poder, autoridad de Dios para indicar o para dar instrucciones respecto a algo. Ahora, aquí viene un cuestionamiento en este versículo. Siempre me ha llamado la atención cuando Jesucristo estaba escribiendo en tierra, ¿no? ¿Qué estaba escribiendo? ¿Sí? ¿Y por qué estaba escribiendo en tierra? O sea, bueno, hay versículos en los cuales encontramos en la Biblia que el Señor es bien poco ortodoxo, ¿no? Para enseñar, por ejemplo, en el caso para darle vida al ciego, el cual ocupó saliva y justamente tierra, ¿no? Pero aquí estaba escribiendo en el polvo, ¿sí? Bueno, una pista adelantada es por qué escribió en el polvo y en base a esto vamos a seguir analizando. Lo encontramos en Jeremías 17:13. El cual dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo,
porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ok, aquí estamos hablando dos cosas, el polvo y justamente el dedo de Dios. Aquí que estaba escribiendo, algo estaba haciendo en el suelo, pero podríamos decir que estaba haciendo alusión al versículo de Jeremías, o sea, él estaba escribiendo los nombres de los pecadores que estaban rodeándole en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado justamente de ¿qué? Porque dejaron a Jehová, ¿sí? Y se apartaron también justamente de Jehová, de Jesucristo. Se apartaron, se alejaron, ¿sí? Y justamente el Señor que estaba haciendo eco justamente en el libro de Jeremías. Pero bueno, sigamos analizando o desmenuzando esto. Habla de polvo. ¿Qué le recuerda justamente este concepto de polvo, de tierra, de suelo? Acordémonos que cuando Jesucristo mandó a los 12 discípulos para poder predicar, sanar, etcétera, etcétera, aquí lo encontramos en el libro de Marcos 6, 7 al 11, él justamente dice, reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Aquí de nuevo toca el concepto de polvo, ¿no? Pero ¿qué está diciendo aquí en cuanto al polvo, la tierra o el suelo? El que está diciendo que se sacudan sus sandalias de la tierra de donde estaban pisando. Pero no en un concepto totalmente despectivo, ¿no? Sino que en un concepto en el cual más profundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ok, ustedes hicieron todo lo posible, fueron enviados por mí, pero ellos no respondieron al llamado, ellos no escucharon la palabra, por ende ya déjenlos. No sigan perdiendo su tiempo con estas personas porque tal vez no es su tiempo aún, no es momento aún. Por ende, ¿qué les dice? Libérense de la carga de no haber logrado evangelizar a estas personas, o sea, dejen el fracaso, dejen justamente el odio o el resentimiento de no haber logrado lo que querían, dejen toda emoción negativa por el rechazo que hayan recibido. Libérense de eso, ustedes no son los culpables de nada. Libérense de ese polvo, libérense de esa tierra que tienen en sus zapatos y déjenlos ir, déjenlos a su suerte, que ellos tomen las decisiones que deseen tomar. Por ende, sigan el camino que les indiqué y sigan haciendo lo que les estoy pidiendo. O sea, den vuelta a la página, dejen de sufrir, den vuelta a la página y sigan haciendo lo que deben realmente hacer y buscando a las personas que realmente es su momento y quieren o son receptivas del mensaje de Dios. Déjenlos, ya. Es decisión de ellos, se hizo todo lo que se pudo, pero no se logró. Por ende, dejen toda esa carga emocional para que sigamos adelante totalmente liberados de ese problema. También acordémonos del concepto de polvo, de tierra, que lo encontramos justamente en 1 Corintios 15, 47, ¿no? Que dice, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo, ¿sí? Ahora, analicemos el versículo del libro de Juan. ¿Qué sucedió? Bueno, él estaba justamente predicando. Había una multitud alrededor de él. ¿Qué se entiende por multitud? 50, 100, 200, 300 personas y él estaba predicando. Vienen los fariseos y los escribas de la época, que eran los estudiosos supuestamente de toda la parte religiosa, ¿no? Y acordémonos que en ese momento se aplicaba la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Jesucristo aún no era crucificado, por eso se aplicaba la ley de Moisés. Y vienen justamente estos escribas y fariseos que anteriormente ya habían sido criticados por Jesús. Ya les había dicho que eran sepulcros blanqueados, tenían una falta de total santidad, eran hipócritas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas personas vinieron delante de Jesucristo, de Jesús, ¿sí? a querer tentarle, a sorprenderle con una artimaña, ¿no? Con un sortilegio, ¿no? Una pequeña prueba, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? En el cual le traen justamente una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio,
¿sí? Le traían a esta mujer y estos escribas fariseos en la multitud, me imagino con toda la pompa, ¿no? Pidieron permiso, abrieron camino, trajeron a la mujer ya sea agarrada del brazo o tal vez arrastrándose, tal vez la mujer venía jadeando, llorando, diciendo no me castiguen, ¿sí? Delante de toda esta multitud de gente que me imagino que debe estar observando esto, como diciendo, ¿qué está pasando, no? Wow, estas son personas que son estudiosas de la palabra y está Jesús que nos estaba predicando y que le estamos conociendo, ¿no? Hay antecedentes de él, de lo cual queremos profundizar, pero queremos conocerla mejor, pero estaba ahí y le hacen una pregunta. Le hacen una pregunta. Tal vez ellos no se dieron cuenta de la trampa, ¿no? Pero Jesús sí se da cuenta de la trampa, ¿sí? De la artimaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban tergiversando la palabra de Dios, estaban tergiversando justamente la ley que se había establecido. ¿Por qué? Porque según Levíticos 20:10, ¿qué dice? Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. ¿Quiénes? ¿Solo la mujer? ¿Solo el hombre? No, hombre y mujer. Acordémonos que el libro de Juan empezó diciendo que fue encontrado en el acto, o sea, en un delito flagrante, o sea, le vieron que estaba cometiendo delito y le agarraron y le llevaron donde Jesucristo. Por ende, si fue en ese momento exacto que estaba cometiendo el adulterio, el hombre también estaba. ¿Y por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué solo trajeron a la mujer? Claro, machista, ¿no? Pueden decir que es machismo, pero yo partiría de la postura o del hecho de que esta mujer realmente, si bien estaba cometiendo adulterio, pero ella era una prostituta. Esto es parafraseo mío, ¿no? Era una prostituta que ellos dijeron, tenemos que hacer algo con Jesucristo, entre ellos, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que hacerle caer, tenemos que, delante de la multitud, dejarlo mal para aplicar la ley de Moisés en contra de Jesucristo. A ver, tal vez uno de ellos ya le conocía a esta mujer, ¿sí? Dije, no, yo conozco a fulanita de tal y podemos llevársela indicando lo que está cometiendo adulterio. ¿Técnicamente es adulterio? Bueno, sí, ¿no? Pero claro, pero es el hombre que yace con la mujer de su vecino. Por ende, tal vez ellos dijeron, no, aquí este hombre no yace con la mujer de su vecino, o esta mujer es soltera pero es prostituta. Por ende, el que está pecando es solo la mujer, porque está adulterando, ¿no? Está cometiendo acto de fornicación, ¿sí? No habla la ley de contra el marido de la vecina, ¿sí? Esto justamente es toda una artimaña, ¿no? Es toda una tergiversación de la ley. Es un parafraseo de la ley en el mal sentido, ¿sí? Una manipulación, para lo cual le llevaron a Jesucristo todo esto empacado con una florcita arriba, tenga, y por favor, a ver, aclaremos esto. ¿Y tú qué dices respecto a esto? Sí. Por ende era un juicio totalmente viciado, como diría un abogado, un juicio de nulidad absoluta, ¿sí? por carecer de fundamentos de fondo, ¿sí? Ni siquiera de forma, solo de fondo, ¿no? Y ahí le traían a la mujer para ser juzgada. Claro, y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque siempre me llamó la atención de esto en toda esa parafernalia, esa actitud prepotente tal vez. Le decían, ¿y tú qué dices? Sí. Y Jesucristo tal vez les mira las caras diciendo, ¿por qué me toman? Sí. Bueno, como humano lo digo, ¿no? Pero, ¿qué hace? En vez de reclamarles en ese momento, ¿qué es lo que hace? Se inclina. ¿Qué demuestra la inclinación? Demuestra humildad, sencillez, ¿sí? Una persona que incluso, como diciendo, no voy a tomar en cuenta lo que me estás diciendo y te voy a dar un tiempo para que recapacite lo que me estás diciendo. Y se pone a hacer algo en la tierra, en el suelo, ¿no? Que eso es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pero que hay un concepto de inclinación, de estar de pie. Estar de pie es un concepto, podríamos decir, de autoridad, porque él cuando se para declara algo y cuando se inclina es sencillez y humildad. Incluso hay un proceso de misericordia, de empatía, por así decirlo, como diciendo, no saben lo que dicen. ¿Sí? Les voy a dar un tiempito para que puedan razonar, ¿sí? Para que puedan entender o escucharse lo que me están diciendo, ¿sí? Les voy a dar un tiempito y él estaba escribiendo, haciendo algo en la tierra, haciendo cosas, ¿no?
haciendo cosas. Sí, bueno, y en base a estas cosas le siguen presionando para que responda. Bueno, se levanta y le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Sí, esto lo encontramos, bueno, en Juan 8, 10 y 11, dice entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Qué interesante, no peques más. Claro, porque si es una mujer adúltera, no estamos partiendo de la base que la adúltera es consuetudinaria, o sea, que le gusta cometer adulterio muchas veces. ¿Quién lo comete muchas veces? Una prostituta. Sí. En cambio, Jesucristo dijo, claro, tú no eres una mujer adúltera, eres una prostituta, ¿no? Por ende, no se configura lo que dice el libro de Levítico para poder condenarle de acuerdo a la ley, ¿no? Y claro, dice, no peques más. No peques más, vete. ¿Sí? ¿Dónde le suena este no peques más? ¿En qué otra parte de la Biblia podríamos decir que sale este no peques más? Bueno, ¿se acuerdan de la piscina o del tanque de Bethesda? En la cual había un enfermo que durante años estaba a la orilla del tanque y no podía lanzarse porque existía la costumbre de que cada vez que habían esas ondas en el agua del tanque era porque un ángel había tocado y el que se arrojaba primero iba a ser sanado. Pero esta persona no podía porque tenía un problema en su salud, no me acuerdo bien si era cuadrapléjico o tenía un problema en sus piernas, y no podía lanzarse hasta que apareció Jesús. ¿Sí? Y en Juan también 5, 14 y 15 dice, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano. Así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Sí. Ahora, esta idea de lo que hacía en el suelo, ¿no? Con sus manos, sí, como le digo, me llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, y se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Una de las cuales estaba reflejando simbólicamente lo que estaba diciendo Jeremías, ¿no? Que lo que les había dicho, que los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. O sea, ¿qué estaba diciendo? Estaba escribiendo los nombres de cada uno de los escribas o fariseos que habían venido. O sea, en la medida que le estaban insistiendo, ¿y tú qué dices? Y le estaban presionando, él escribía los nombres. Escribió el nombre, Flavio, ok, Flavio, Nicodemo, Pablo, Simón, Samaías, por ejemplo, son nombres que les doy por ejemplo, ¿no? Estaba escribiendo en la medida que les insistían que diera una respuesta. ¿Sí? Según en otra versión del libro de Jeremías, en la Nueva Traducción Viviente, también señala, dice, oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que se alejan de ti, serán enterrados en el polvo de la tierra, porque han abandonado al Señor y la fuente de agua viva. Y según la traducción al lenguaje actual dice, los que te abandonan quedarán avergonzados, desaparecerán como el polvo que se lleva el viento. Solo tú, Dios de Israel, eres la fuente de vida, tú eres nuestra única esperanza. Ya, esa es una interpretación. La otra interpretación es que algunos dicen que estabas aplicando lo que es una especie de costumbre procesal romana, ¿no? Que él en el suelo, a medida que está diciendo, ¿y tú qué dices?, él estaba escribiendo justamente la sentencia en contra de la mujer, ¿sí? En el suelo, ¿sí? Que iba a ser editada en ese momento y que obviamente era que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Ya? En cambio otros dicen que solamente estaba haciendo cosas en el suelo solo para ganar tiempo, ¿sí? Porque tal vez era para ordenar sus pensamientos o para ver qué les digo, ¿no? Pero bueno, Jesucristo es Dios hecho hombre, ¿sí? Por ende Él siempre va a tener la respuesta a todos los acontecimientos que estaban sucediendo. Le veo más por el lado de que estaba ganando tiempo, pero no para Él, sino que para los otros, o sea, para los fariseos y saduceos. Pero también acá hay algo importante que no está tomado en cuenta, considero, la multitud. Imagínense toda esa multitud, tal vez la multitud conocía justamente a esta mujer que había cometido adulterio. Sí, yo sí le conozco, claro, obvio, sí, ya sabíamos que las costumbres que tenía o las cosas que hacía, pero algunos dicen, no, pero si todo el mundo conocía esto, y que hace mucho tiempo lo hacía, nadie le condenaba, y por qué ahora
Pero la ley de Moisés dice apedréela, pero ¿cómo le vamos a apedrear a una persona buena? En cambio otro, pero la ley dice que tiene que ser apedreada, pero ¿y dónde está el hombre? O sea, se tiene que armado toda una comidilla alrededor, un murmullo tal vez, o tal vez un silencio sepulcral, ¿no? Pero era un tremendo testimonio el que se estaba dando, ya sea en contra de los fariseos y saduceos y también a favor de Jesucristo, porque quería enseñar. O sea, la prueba que los fariseos querían ponerle a Jesucristo, Jesucristo la estaba utilizando para dar un ejemplo, un testimonio a toda la multitud que estaba ahí reunida. Sí. Otra interpretación y relacionada con esto era porque por su infinita misericordia, ¿sí? Él estaba justamente dándoles tiempo para que reflexionaran, para que procedieran al arrepentimiento, para que cambiaran su actitud, para que realmente se dieran cuenta que lo que estaban haciendo era totalmente descabellado y totalmente absurdo, ¿sí? Por ese infinito amor que nos tiene el Señor, ¿no? Hasta ellos, ¿no? Hasta los fariseos y saduceos, ¿sí? Esa misericordia y ese amor que nos tiene impresionante del Señor. En cambio, otros que decían, ¿qué estaba escribiendo el libro, el versículo de Levítico? Cual decía, ok, perfecto. Aquí estaba escribiendo, decía, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adulteria indefectiblemente será muerto. Estaba escribiendo ahí. Ok, ¿me quieren que responda? Estoy respondiendo con el versículo, lean. ¿Sí? Dense cuenta de lo que estoy poniendo. En cambio, existe también otra interpretación que al momento de que ellos le decían, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Sí? Esta interpretación puede ser una mezcla de varias, ¿no? Porque ¿tú qué dices? Puede haber sucedido que él estaba escribiendo los nombres de todos estos saduceos y fariseos que están ahí, o inclusive más, de aquellos que hayan cometido pecado de adulterio con esta mujer. ¿Sí? Está escribiendo a cada uno sus nombres y apellidos, ¿no? Bueno, y el versículo continúa del 8 y 6, 7, dice, y como no dejaban de hacerlo, le seguían preguntando, y él se levanta, bueno, y le dice que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, porque tal vez incluso uno de ellos ya haya tenido relaciones con esta mujer, o tal vez en el suelo estaba escribiendo los nombres de cada uno y estaba diciendo, por ejemplo, ha robado los tesoros del templo, ha cometido adulterio con la mujer de su vecino, ha mentido, ¿sí? Ha golpeado a su padre o a su madre o a su hermano, ¿sí? Ha cometido sodomía, ha cometido fornicación, ha adorado a ídolos, ¿sí? Inclusive puede estar el nombre, fulanito de tal, robado los tesoros del templo, ¿sí? Pero le seguían repitiendo, le seguía escribiendo y le repetían, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Imagínense todo lo que debe estar diciendo. Pero si encontramos a esta mujer, todo el mundo conoce que esta mujer es adúltera, ¿sí? Bueno, fue cometida en el acto, tenemos testigos, etcétera, etcétera. Seguían replicándole, ¿no? ¿Y qué pensaban? En su cabeza, ¿qué pensaban? Como le dije en un comienzo, ¿cuál es la intención de ellos? Tenderle una trampa. Crean toda una mentira basada en hechos, podríamos decir, reales, porque yo me baso en la idea que era una prostituta. Y dice, bueno, ocupemos a esta mujer para engañarle a Jesús, para aplicar esta ley de Moisés, porque es imposible encontrar una mujer cometiendo el acto de adulterio. Ellos conocen muy bien la ley, ¿sí? Por ende, hagámosles incurrir en el error, hagámosles creer que estaba adulterando, pero realmente es una prostituta. ¿Y qué pasa con la ley? Si como trampa le quisiera entender esto a Jesucristo, imagínense ellos qué aplicaban en la vida real. Tal vez esta mujer era de uso común entre todos estos personajes y por eso la utilizaron y la tenían más a mano, ¿no? Para hacerle incurrir en error. Pero qué ignorancia, ¿no? Qué ignorancia y qué descaro, ¿no? Siempre he dicho que la ignorancia es descarada, ¿no? Es descarada. Y ellos dentro de todo una arrogancia y prepotencia, ¿no? Tratando de imponer justamente este evento que era totalmente viciado y ficticio inclusive, ¿sí? Pero seguía escribiendo en el polvo. Seguía escribiendo en el polvo, y ¿por qué no en un pergamino, no? ¿Por qué no en una pared? Sí, lo interesante de esto es que dice que los nombres van a ser borrados, así como con el polvo en el viento, ¿no? Claro, escribía en el polvo de la tierra, ¿por qué? Porque es fácilmente de borrar. Imaginen, misericordia, sencillez,
Y aún así también demuestra una total empatía, por decirlo menos, hacia lo que estaba escribiendo, porque podría decir que es algo doloroso para estas personas. Ponerlo en evidencia. A veces es importante, ¿no? Para que puedan abrir los ojos, porque claro, primero se fueron los más viejos. ¿Por qué? ¿Por qué los más viejos? ¿Por qué ese orden? Los más viejos y después los más nuevos, los más jóvenes. ¿Por qué? Porque los más viejos son más conservadores, son más, podríamos decir, más maduros, ¿sí? Y vieron que este asunto no estaba prosperando porque vieron que el camino que presentó Jesús no era el que ellos querían presentar y dicen, no, o sea, ¿para qué seguir en esto, no? O sea, ¿para qué seguir en esto? No, no vamos a ninguna parte, ¿no? En cambio, los más testarudos, ¿cómo se les quebranta su idea, su voluntad de seguir haciéndolo? Con verdad, solo con la verdad. Por ende, podría estar escribiendo sus nombres y sus pecados en el suelo sin que ellos se hayan dado cuenta, o sin entender la letra, ¿sí? O tal vez en otro idioma, no sé. Pero algo estaba escribiendo en el suelo, ¿sí? Algo estaba escribiendo en el suelo. ¿Pero con qué objeto? ¿Para él? No. Todo el hecho de agacharse y escribir en el suelo era le estaba dando tiempo para que reflexionara. Incluso le estaba dando una nueva oportunidad porque estaba poniendo, ya sea los pecados en general o los nombres de ellos en el suelo, para que se den cuenta de lo que estaban haciendo y diciendo. Ellos estaban dando cuenta del error de la mujer, pero ellos no eran perfectos tampoco. ¿Qué les recuerda esto? En el tronco y la viga en el ojo, ¿no? Y esto lo encontramos en el libro de Mateo, de 7, del 1 al 5, dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás la suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Sí. Ahora, ¿por qué veían la astilla y no veían el tronco, no? Arrogancia. Arrogancia, bueno, por decirlo menos eran ciegos, ¿no? Ciegos, sordos, desnudos, sí, que era más fácil reconocer el pero en el otro que reconocer el pero en el uno. ¿Por qué? Porque tengo una imagen que proteger. Tengo un puesto que proteger. Tengo un pseudo testimonio falso que proteger, que llevar adelante. ¿Cómo pueden decir de mí que soy eso si es que en mi vida privada lo soy, pero en la vida pública no lo soy? O sea, no puede darse a conocer mi vida privada. Atentaría contra mi cartel, contra la máscara que quiero dar a conocer al resto de la gente. Ellos, dentro de la multitud, llegaron con una máscara que decían que eran eruditos y sabían todo cómo debería de aplicarse. Pero realmente el Señor, a través de su humildad y su misericordia, y a través de lo que estaba escribiendo en el suelo, dio a conocer a la multitud, porque tal vez algunos se acercaron, ¿no? Se pudieron haber preguntado, ¿qué está haciendo el maestro en el suelo? Tal vez algunos se acercaron y trataron de ver lo que decía entre los hombros de los escribas, fariseos o a las espaldas de Jesús. Trataron de ver lo que decía escrito. Algunos tal vez vieron la descripción de un pecado, o tal vez las primeras letras de un nombre. Ah, chuta, está escribiendo algo, ¿qué será? ¿Qué será? Sí. Pero los que tenían la primera visión respecto a esto eran los saduceos y los escribas, los escribas y los fariseos que estaban en ese momento. ¿Sí? Solamente ellos podían ver lo que estaba escribiéndose. Pero claro, el versículo nos da a entender que ellos leyeron lo que se estaba escribiendo. Era solo una cuestión de Jesús, de señalar lo que estaba escribiéndose en el suelo. Pero bueno, volviendo al caso del tronco y la paja en el ojo ajeno. Mateo 6, 22 y 23 decía: los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Por eso utiliza también el ojo, la palabra ojo en este versículo, porque se refleja todo en los ojos. ¿Sí? Todo se refleja en los ojos. Ahora, como conclusión, y ya no para no quitarle más tiempo, en Lucas 10, 20 dice:
pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Escritos en el cielo. Por ende, ¿de qué me debo preocupar? Bueno, claro, de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. De que mi nombre esté escrito en el cielo, no escrito en el polvo. Por ende, debo ser obediente a lo que Dios me dice. ¿Me voy a equivocar? Claro que me voy a equivocar. Pero incluso a estos fariseos que se equivocaron, el Señor demostró su infinita misericordia y demostró su sencillez, humildad al momento de agacharse, inclinarse como respeto hacia ellos, dándole un tiempo para que ellos reflexionaran y cambien de parecer. Si a ellos se les dio, ¿por qué no a nosotros? Incluso fue más allá de eso. En el suelo fue escribiendo algo que tal vez a algunos sí les llegó, en cambio a otros no, porque no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque ven la paja en el ojo ajeno y no el tronco en el propio. Vieron tal vez la descripción de lo que decía el Señor en el suelo y decían, no, debe referirse a otra persona. Lo mismo que pasó cuando estaban juntamente en la Santa Cena y de uno de ustedes me va a engañar. El que remojando el pan y se lo dé, él me va a engañar. Y lo hizo. Pero nadie reconoció que fue Judas el que le iba a engañar. Todos pensaron otra cosa. De la misma forma el Señor estaba escribiendo en el suelo y nunca se dieron por entendido o enterado que eso que estaba escribiendo en el suelo era dirigido a ellos para que procedieran al arrepentimiento, para que recapaciten, para que vuelvan al camino correcto que el Señor ya había establecido. Incluso en forma de ley, que también estaban violando y pasando por encima, pero aún así les dio una nueva oportunidad. ¿Por qué no a nosotros? ¿Yo me he equivocado? Sí. Pero el Señor quiere que procedamos al arrepentimiento. ¿Él va a saber que nos vamos a seguir equivocando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Pero qué prefieren? ¿Que sus nombres estén escritos en el polvo o estén escritos en el cielo? Esa es la decisión de ustedes. Pero Jesucristo ya se murió, se sacrificó, resucitó al tercer día por nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es reconocerlo por lo que es. Es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Se encuentra a la diestra del Padre, es un Dios vivo y envió el Espíritu Santo para morar en nosotros porque somos templo de su Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu? Nos enseña, nos reeduca, nos instruye, nos guía. Siempre el Señor va a estar ahí. Acuérdense del versículo que el Señor dice, el Señor golpea la puerta, llamando para poder cenar con nosotros. Pero, ¿se han preguntado a qué puerta golpea? ¿A la puerta de la salvación? ¿Sí? ¿A la puerta de ingreso al cielo? Es a tu puerta. Está golpeando a tu puerta. Cada persona tiene una puerta y el Señor está golpeando a su puerta. Cada puerta tiene un nombre. Y a esa puerta el Señor está llamando siempre. Siempre. El Señor es omnipresente, omnisciente. Y siempre va a estar en esa puerta y te va a estar golpeando. Avisando que Él está ahí, a tu puerta. Siempre va a estar a tu puerta. De los 7.000 millones de habitantes, el Señor golpea esas 7.000 millones de puertas y te está llamando. Y siempre estará ahí, en tu puerta. Pero tienes que proceder al arrepentimiento. Que tu nombre esté escrito en el cielo y no en la tierra. ¿Sí? Dios les bendiga. Espero que este mensaje les sea de provecho. Difúndanlo. ¿Sí? No por darme publicidad a mí. A mí no me interesa la publicidad. Me gusta la publicidad del mensaje. ¿Sí? Si alguien se convierte, si alguien recibe al Señor a través de este mensaje, amén, no tiene ni idea lo que me llena, ¿sí? y la fiesta que hay en el cielo. Dios les bendiga y hasta la próxima. Nos vemos. Chao.